Clase 2.1. Suma de números consecutivos. En el problema nos dice que debemos de efectuar las siguientes sumas, determinar un procedimiento para sumar 5 números consecutivos. Es decir, cuando nos dicen esto, un procedimiento es como encontrar una especie de fórmula la cual nos permita encontrar el cálculo, la suma de estos 5 números consecutivos de forma más rápida. Ahora, hay que entender también qué significa números consecutivos. Números consecutivos se puede definir así en palabras sencillas, que son aquellos números que están juntos entre sí. Como en este caso nos dicen 5 números consecutivos, entonces siempre partimos desde el inicio de un número y los 4 restantes a estos números son los que siguen en el orden tal cual como nosotros conocemos los números naturales o enteros. De tal manera que, por ejemplo, el primer caso es el número 1. Después del 1 va el 2. Entonces 2 es consecutivo de 1. Luego después del 2 va el 3 y el 3 sería consecutivo del 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 5. Es decir, a partir de que fijamos un número de inicio, vamos escribiendo los números que siguen detrás de, después de él, como si estuviéramos contando. A eso hace referencia números consecutivos. Vamos a hacer las sumas, encontrar los resultados de los 3 casos y luego vamos a ver si podemos encontrar alguna especie de fórmula, alguna expresión algebraica que me permita dar con el resultado de forma más inmediata, de forma más rápida. Tenemos que 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6 y 6 más 4 eso nos da 10, 10 más 5 es 15. Entonces 15 es el resultado de la suma de los números consecutivos entre 1 y 5. Ahora, el siguiente caso tenemos 13 más 14, eso nos da 27. Luego tenemos 15, eso nos daría 42, 42. Luego tenemos 16, nos da 58. Y luego más 17, eso nos da 75. Estos cálculos ustedes los pueden ir haciendo manualmente o también con una calculadora para verificar que en efecto esas son las respuestas. Luego en el siguiente caso tenemos 28 más 29, esto nos va a dar 57. Luego 57 más 30 nos da 87, 87 más 31 nos da 118, 118 más 32 nos da finalmente 150. Entonces 150 el resultado de sumar los números consecutivos entre el 28 y el 32. Ahora tenemos estos 3 números. Estos 3 números tienen que cumplir alguna característica y eso es lo que tenemos nosotros que descubrir. Ahora, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, descomponer a los números en factores primos. Eso nos va a permitir tener un poco de claridad. Descomponer en factores primos, sacar mitad, tercera. Si ustedes se recuerdan, eso se vio y se aprendió en el año anterior, en séptimo grado. Entonces al 15 le podemos sacar tercera, esto nos da 5, y luego pues quinta 1. De tal manera que el 15, en otras palabras, es como si nosotros tuviéramos pues 5 por 3 o 3 por 5. 3 por 5. Lo cual sería igual a 5 por 3. Si nos fijamos, este número, el 3, está presente dentro de la serie de números, ¿ya? Y el 5 también está presente. Ahora vamos a ver en el caso de 75 qué sucede con la descomposición de factores primos. Podemos sacarle tercera, eso nos da 25. Luego le podemos sacar quinta y eso nos da 5. Luego le sacamos quinta y eso nos da 1. Es decir que 75 en otras palabras es 3 por 5 por 5. Finalmente tenemos 150. Vamos a descomponerlo en sus factores primos y a este 150 le podemos sacar mitad. Tenemos la mitad, 75 tercera, eso nos da 25.
Luego pues a 25 le sacamos quinta, eso nos da 5, y quinta de 5 es 1. Es decir que 150 sería igual a 2 por 3 por 5 por 5. Entonces tenemos que identificar números que tengan en común las tres descomposiciones primas para que sea ya un procedimiento válido. Por ejemplo, podemos citar que aquí tenemos 3 por 5, aquí también tenemos 3 por 5 y acá también tenemos 3 por 5. Entonces como que pues ese es un número, un factor, algo común, de tal manera que vamos a dejar únicamente eso 3 por 5. Aquí vamos a arreglar el lapicero. Muy bien. Aquí sí lo podemos expresar. 3 por 5 es 15. De tal manera que me queda 15 por 5. Ahora, y aquí pues tenemos 3 por 5. En este caso pues nos daría 15. Y luego tenemos 2 por 5, que eso sería 10. Ahora, si se fijan en el caso del primer y el segundo caso, tenemos el 3, que justamente es este número que está en el centro. Este 15 también forma parte de la distribución y está aquí, si nosotros lo podemos ver, y justamente es el tercer número o el número que está en el centro, de tal manera que con los dos primeros casos podemos observar que debemos de multiplicar por 5 el número que está en el centro, pero vemos acá que en el número 3 no se cumple esa estructura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Replanteemos. Ya sabemos que debe multiplicarse por un 5 al final, entonces vamos a multiplicarlo vamos a dejar solo este 5 solo y vamos a multiplicar los demás números. 2 por 3 es 6 y 6 por 5, eso sería 30. Entonces tenemos 30 por 5. Ahora si se fijan, tiene la estructura que los 3 terminan en 5 y que los números por el cual estamos multiplicando ese 5 están justo en el medio, porque miren, ahora este 30 me coincidió con este resultado de la descomposición en factores primos. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos evidenciar, dado a esta búsqueda de patrones, que para la suma de 5 números consecutivos parece ser que debemos de multiplicar por 5 el número que está en el centro. Vamos a destacar ese número, que en este caso es 3. Aquí tenemos 15 y aquí tenemos 30. Y si se fijan, son respectivamente cada uno de estos números que tenemos acá. Ahora podemos comprobar esta conjetura a partir de sumas particulares. Es decir, nuestra sospecha es que se va a cumplir esto siempre, pero no lo podemos asegurar simplemente con unos números, con unos casos, con 3 casos que me he agarrado. Lo debo de probar o comprobar o demostrar para cualquier valor, pero entonces ustedes dirán, bueno, entonces vamos a probar hasta con 1000, hasta con 1.000.000, pero si vamos en eso nunca vamos a terminar. Entonces en este caso conviene darle a los números unas variables o darles el nombre de las variables. Por ejemplo, podemos tomar nosotros el caso de 13 más 14, bueno, o los números 14, 15, 16 y 17. Entonces podemos decir que el primer número es la variable n. Ahora, si n pues vale 13 en este caso, entonces ¿cómo podemos expresar 14? Para ello conviene ver
el hecho de que vamos a expresar cada uno de los siguientes números como 14, 15, 16, 17 como 13 más la suma de otro número. Entonces 13 más 1 nos da 14, ¿verdad? Entonces es 13 nuestra base, nuestro punto de partida. Por eso a él hemos dado la variable n, que puede representar cualquier número. Luego 15, ¿cómo se escribiría? Pues se escribiría como nuestro número base, que en este caso es 13, más 2. Luego 16 sería nuestro número base, 13 más 3, y eso nos da 16. Por último 17 sería nuestro número base más 4 para obtener 17. Ahora, si nosotros vemos esto, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos siempre a n, y este ya no sería 13 más 1, sino que vamos a cambiar el 13 por la n. Entonces vamos a tener n más 1. Luego aquí vamos a tener n más 2. Estamos cambiando los 13 por la letra n. N más 3 y n más 4. Estas son la estructura de los números consecutivos. Esto que acabamos de encontrar es la estructura básica de los números consecutivos. Partimos de 1 y a partir de ese número le vamos sumando 1, luego le sumamos 2, luego le sumamos 3, luego le sumamos 4. Y si contamos el total de números tenemos 5. Es decir, aquí tenemos una expresión con la cual podemos utilizar para representar la suma de 5 números consecutivos que van uno tras de otro de forma general. Cuando utilizamos variables, eso significa de forma general porque la variable, la letra, puede tomar cualquier número que a nosotros se nos ocurra. Y si se cumple el hecho que nosotros hemos dicho, lo que sospechamos, que se debe de multiplicar el número del centro por 5, entonces de forma general, así algebraicamente, entonces será cierto para cualquier número y no vamos a tener la necesidad de probar para muchísimos casos y que nunca vamos a terminar. Entonces la suma de 5 términos consecutivos en forma general sería la siguiente. Tendríamos que sumar todos estos números. En lugar de sumar 13, 14, 15, 16, 17, vamos a sumar n con n más 1, con n más 2, con n más 3, con n más 4. Esto sería de forma general. Tenemos de forma general n más n más 1, luego más n más 2, más n más 3, más n más 4. Esto de la n es como si nosotros dijéramos x más 1, así. Lo que pasa es que por lo general cuando vamos a dar por incógnita un número en estos términos de conteo, se le suele dar la letra n por costumbre. Ahora vamos a resolver esto y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a sacar todo de los paréntesis y nos quedaría n más n más 1. Todos los paréntesis son positivos, por lo tanto simplemente los vamos sacando del paréntesis. Eso es lo que voy haciendo, sacando todo lo que está al interior del paréntesis y escribiéndolo tal cual como estaba con sus signos sin paréntesis. Aquí tenemos términos semejantes que en este caso serían todas las n. Tenemos una n, 2n, 3n, 4n, 5n. Es como si dijéramos $1, $2, $3, $4, $5. Entonces eso al final nos da como resultado, al sumar todas las n, un total de 5n. Entonces vamos a tener que eso es igual a 5n más 10. Ahora de acá nosotros podemos sacar factor común y numérico, y vemos que el 5 y el 10 se pueden dividir ambos números entre 5. Entonces vamos a escribir esto como un producto. Si ambos los podemos dividir entre 5, voy a escribir ese 5 afuera. Luego tenemos paréntesis y decimos 5n entre 5, es decir, 5 entre 5 me queda 1. Pero llevamos la letra n, entonces aquí solo me queda n.
luego tenemos más 10 entre 5, eso es 2. Entonces nos quedó esta expresión. En efecto, nuestra sospecha es que para encontrar la suma de 5 números consecutivos de forma rápida, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 5 el número de en medio. Ahora, ¿quién es el número de en medio? Aquí en forma general en esta suma es n más 2. Ese es el número de en medio. Y fíjense que coincide justamente con esto. Entonces el número de en medio por 5. Entonces en efecto se confirma que esta conjetura es verdadera y la suma de 5 números consecutivos es igual a multiplicar por 5 el número del centro ordenado siempre de menor a mayor, ¿verdad? Entonces aquí ya lo hemos comprobado. Esto puede parecer un poquito abstracto, pero estamos aplicando o viendo una de las aplicaciones de las expresiones algebraicas. Es cuestiones de generalizar. Vamos a ver, él comprende. Nos dice, para conjeturar sobre la suma de 5 números consecutivos fue necesario aplicar suma de polinomios. Utilizando variables para expresar la situación se pueden comprobar varias propiedades que hay entre los números. Tenemos en este caso el lapicito que nos dice que debemos escribir 5 números consecutivos representando el número del centro con n y luego expresa la suma de estos números en términos de n. Muy bien, entonces vamos a darle solución al lapicito. En este caso conviene primero plantearnos un ejemplo particular, es decir, sumar 5 números de forma consecutiva. Por ejemplo, podemos empezar en el número 6, luego vamos a tener después del 6 el siguiente número consecutivo es el 7, después del 7 viene el 8, luego viene el 9 y finalmente el número 10. Aquí tenemos 5 números consecutivos, iniciamos a partir de 6 y vamos ordenándolo de menor a mayor. Entonces dice de que en este caso estos 5 números consecutivos vamos a representar el número del centro como n, es decir, este sería nuestro número principal, nuestra base n. Ahora, si esta es nuestra base, ¿cómo podemos encontrar el número 9 utilizando el 8? Simple, siempre tenemos que utilizar el 8 y con el 8 hay que hacer alguna operación para que el resultado nos dé 9. ¿Qué podemos hacer? Sumarle 1. Pues 8 más 1 nos da como resultado 9. Ahora, ¿cómo podemos expresar o encontrar el 10? Si tenemos que utilizar 8. Entonces a 8 le sumamos 2. Ahora, en este caso tenemos 7. Entonces recordemos que para encontrar 7 yo debo de tener una operación con el número 8. Entonces, ¿qué operación puedo hacer para que a partir de un 8 me dé como resultado 7? Aquí 7 es menor que 8, entonces significa que hay que quitar, hay que hacer una resta. ¿Y cuánto le vamos a quitar al 8 para que me dé como resultado 7? 1, ¿verdad? Y ahora en el caso del 6, igual manera, 8. A 8 ¿cuánto le debemos de quitar para que nos dé 6? Debemos de quitar 2. Ahora, en el siguiente paso nosotros vamos a colocar en lugar de la n, en lugar del 8 vamos a ir colocando n, de tal manera que así como lo quieren que el número del centro sea la variable n y no n más 2 como nos había dado en el caso de la solución, nos quedaría que el primer número sería n menos 2, el segundo número sería n menos 1, el tercer número sería n, el cuarto número sería n más 1 y el quinto número sería n más 2. Ahora, dice que debemos de expresar la suma de estos números en términos de n, es decir, debemos de encontrar una expresión. Para ello vamos a sumar todos estos números de color morado. Entonces vamos a tener n menos 2 más n menos 1 más n más 1 más n más 2. Ahora, si vemos delante de todos estos paréntesis tenemos un signo más, por lo tanto los vamos a sacar del paréntesis simplemente escribiéndolos tal cual como estaban en el interior del paréntesis. Teníamos n menos 2, aquí tenemos n menos 2, luego más n menos 1
luego más n, luego tenemos n más 1 y luego tenemos más n más 2. Ahora, ¿cuántas n's tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 n's que se están sumando, es como que si $5 que se están sumando, entonces eso nos va a dar 5 n. Ahora hay que sumar los números. Tenemos menos 2 y menos 1, eso nos da menos 3. Tienen el mismo signo, por lo tanto solamente le coloco el mismo signo y sumo los números. 2 más 1, 3. Ahora aquí tengo otros números. 1 más 2 y 1 más 2 es más 3. Ahora menos 3 más 3, esto se cancela y solamente nos queda 5n. Ahora esta fórmula es la misma que sirvió para la solución, pero se ve más bonita. Vamos a tomar como n al número central y simplemente lo multiplicamos ese número central por 5. De tal manera que si yo me diera otra distribución, como por ejemplo 9, 10, 11, 12, 13, el número que está en el centro es 11, y para poder encontrar la suma de esos 5 números consecutivos simplemente multiplico por 5 el número central, que es 11. 5 por 11 es 55.